Cordiales saludos y bienvenidos todos a este video donde vamos a hablar sobre los interruptores rotativos de dos posiciones y su uso en tableros de controles de equipos de refrigeración y climatización. Hay que tener en cuenta que los interruptores son dispositivos de tipo eléctrico que interrumpen la corriente que va a una carga a un circuito. Los tenemos de muchas formas y funciones, pero por lo general trabajan con bajos niveles de corriente de al orden de 10 amperios o menores. Hay algunos especiales que pueden operar con más valores. Vamos a comenzar primeramente con el interruptor rotativo de dos posiciones off-on sin piloto de un solo contacto. Este es uno de los más comunes que nosotros encontramos y vemos que aquí tenemos el solo contacto. Es un contacto normalmente abierto y por orden la entrada de corriente sería por el pin 3 y la salida de corriente por el pin 4. Como podemos observar, tenemos estos tornillos que son los que lo sujetan al panel bien, y para poderlo extraer solamente hay que desatornillar estos tornillos, girar todo este componente y sale. También se pueden adaptar otro contacto aquí, pero hay que tener en cuenta que el contacto, cada vez que giro la perilla, ambos irán a activar. Muy bien, es el más simple y podemos ver sus características a continuación. Bien, aquí tenemos un interruptor de dos posiciones. Aquí, dos posiciones. Aquí tenemos la base, aquí tenemos los tornillos donde se va a ajustar con la placa. Y tenemos aquí el contacto. Bien, contacto 3, 4, que significa que es abierto. Veanlo aquí, veanlo acá. Entonces, este contacto se vende independiente. Podemos colocar encima de este, podemos colocar lo que nosotros queramos, o también acá, dependiendo del tipo de interruptor. Pero este interruptor es solamente dos posiciones. Bien, está aquí tenemos en off y on. Bien, vamos a ver su funcionamiento a continuación. Bien, aquí tenemos nuestro interruptor de dos posiciones. Vemos que la línea entra aquí, 3, 4, sale aquí hacia el piloto y el piloto tiene su neutro acá. Entonces vamos a ver cómo es su activación. Simplemente cuando giramos aquí, vean, enciende y apaga, enciende y apaga. Entonces este interruptor necesitaría de un piloto para informarme a ver qué objeto o qué artículo estoy encendiendo, ¿no? Entonces vean que su conexión es simple. Bien. En el siguiente tenemos interruptores rotativos, dos posiciones, on-off, pero en este caso posee dos contactos. Como pueden ver, tengo un contacto normalmente cerrado, aquí la entrada, y aquí la entrada del contacto normalmente abierto, y aquí tenemos sus respectivas salidas. Bien, el asunto con este tipo de interruptores significa que cuando acciono aquí la volanta, ambos se van a activar. Entonces el cerrado se abre y el abierto se cierra. Bien, entonces lo importante aquí es encontrar el punto de inicio del mismo y la utilización de esos contactos dependiendo de lo que yo necesite. Vamos a ver sus características a continuación. Aquí tenemos un interruptor de dos posiciones pero con dos contactos. Podemos ver aquí en la parte superior el 23 y aquí debe estar el 24, es normalmente abierto. Mientras que aquí tengo el 11, 12 que es cerrado. ¿Qué significa el primer dígito? El contacto número 1, y aquí el 2 sería el contacto número 2. Y el 3, 4 significa que es abierto y el 1, 2 significa que es cerrado. Bien, esta es la posición de él en posición off. En esta posición o en posición normal de él deberíamos tener el 23, 24 abierto. Vamos a probarlo aquí con este multímetro. Colocamos aquí y colocamos aquí abierto, mientras que el 1 o el 11, 12 debe estar cerrado. Vamos a ver aquí, escuchen, dale. Correcto. Cuando nosotros activamos este interruptor, obviamente el 1, 2 que estaba cerrado debe abrirse. Vamos a colocarlo aquí, veanlo, y el 23, 24 que estaba abierto debe estar cerrado. Véanlo allí. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de su operación. Bien, para conectar este interruptor de dos posiciones con dos contactos, aquí tenemos entrada del contacto cerrado 11 y entrada del contacto abierto 23. Vamos a colocar la línea aquí y vamos a hacer un puente.
Bien, y después vamos a tener dos salidas hacia dos pilotos. Bien, vamos a ver esa conexión a continuación y vemos cómo opera. Bien, aquí tenemos la entrada de línea. Vean aquí tenemos el puente 23. La salida 24 me va hasta el piloto naranja, mientras la salida 12 me va al piloto rojo que tenemos aquí. Muy bien, vamos a energizar ahora, vamos a dejarlo en la posición de off y vamos a ver cómo funciona. Bien, observen que en la posición off el contacto cerrado está cerrado y el otro está abierto. Bien, ahora si giramos, vean que el contacto que estaba cerrado se abre y el contacto que estaba abierto se cierra. Esta es la función de tener esos dos contactos, aunque también con estos pilotos, con estos, como podemos tener también dos abiertos o dos cerrados. Bien, en este caso tenemos uno abierto y uno cerrado, y esta es la forma como él funciona. En este caso tenemos un interruptor de dos contactos. Prácticamente un contacto que tenemos aquí tiene que ver con el contacto del piloto, porque vienen con piloto, son de dos posiciones con piloto. Me gusta mucho este tipo de interruptor porque por el piloto interno que ella tiene, yo puedo anular un piloto externo que yo necesite para conectar, para identificar que tengo encendido algo. Bien, este viene con un contacto normalmente abierto que tenemos aquí, y tenemos con el contacto del piloto que tenemos acá, que hay que alimentarlo con una línea viva y su línea neutral. Este piloto por lo general viene para trabajar 120 y 220 sin ningún inconveniente. Bien, entonces vamos a ver sus características a continuación. Bien, aquí tenemos este interruptor de dos posiciones, mírenlo aquí y acá. Aquí tiene el contacto normalmente abierto, es un 4.3, ahí se puede observar, pero también tengo un contacto aquí que es para un piloto. Bien, significa que este señor tiene un piloto interno. Ahora vamos a ver cómo se coloca. Vean que aquí yo presiono y yo saco toda esta parte, y aquí puedo observar el piloto. O sea que y para volverlo a colocar, simplemente en la misma posición, vamos a hacerlo acá. Tiene una posición en la cual entra y ya, mírenlo allí. Entonces ya estamos listos. Este tiene la ventaja que tiene un piloto, el cual lo podemos utilizar para muchas aplicaciones. Vamos a ver su funcionamiento a continuación. Bien, para el caso de este pulsador con piloto de dos posiciones con un solo contacto, vemos que aquí la entrada de línea está aquí abajo, vean aquí, y la salida de línea, su salida directa va hacia el piloto, y la tengo puenteada aquí hacia la salida X2 del piloto, de forma que cuando se cierre el circuito me dé energía al piloto, y el otro extremo de aquí, de este bloque del piloto, se va al neutral. Muy bien, vamos a colocarlo en la posición normal de trabajo de él, o sea esta, y vamos a ver cómo funciona. Bien, correcto, ya hemos energizado. Vamos ahora, vean aquí cómo se enciende el piloto del interruptor y también el piloto de acá. La ventaja que tiene este piloto es que cuando yo vaya a hacer cualquier montaje, ya me ahorraría este piloto. ¿Por qué? Porque ya lo tiene interno. Entonces me ahorro espacio y me ahorro un poquito de dinero. Entonces esa es la ventaja de utilizar este tipo de interruptor. Y ya por último tenemos interruptores de dos posiciones con piloto de 3 contactos, como el que estamos observando aquí. Tengo que informarles que estos contactos pueden venir combinados. En este tengo uno de tipo abierto y uno cerrado, y obviamente el contacto del piloto, o también pueden venir ambos cerrados o ambos abiertos. Lo que debo tener en cuenta aquí es que ambos contactos, sean abiertos o ambos, o sea la combinación que yo tenga, se me van a activar cuando yo accione la volanta o perilla que yo tengo aquí. Entonces debo ser muy cuidadosos a la hora de elegir el contacto que yo necesito. Pueden ver sus características aquí, donde tengo la parte de entrada y salida de corriente. Aquí tengo, por ejemplo, el contacto del piloto, y aquí tengo la entrada y corriente del contacto normalmente abierto. Vamos a ver sus características a continuación. Bien, aquí tenemos este interruptor de dos posiciones, míralo, con dos contactos. Aquí tenemos el contacto 4.3 abierto,
tenemos el del centro para el piloto y tenemos este que tiene 1, 2. Aquí presionamos para poder sacar el vástago, con el cual lo podemos fijar a una base, y aquí tenemos simplemente nuestro LED, veanlo aquí, que es del piloto. Bien, para la forma de colocarlo, buscamos la posición de entrada de él. Tiene unas guías, observenlas aquí, simplemente alineo las guías, meto aquí, listo, muy bien. Ahora observen que cuando activo, veanlo aquí, ambos se activan, ambos contactos se activan, y cuando apago, ambos se desactivan. Muy bien, pero cada uno va a cumplir su misión de estar abierto o cerrado. Bien, es el fin del video. Les doy las gracias y espero su like si les ha gustado. Nos vemos en otro video.